Muy buenos días, bendiciones en este primer día de la semana. Qué bendición es buscar al Señor frescamente y buscar su fresco maná. Si tiene su Biblia con usted, por favor ábrala conmigo ahí a Primera de Timoteo capítulo 3, por favor, versículo 14. La palabra de Dios declara: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Qué hermosas palabras las que el apóstol Pablo usa para su hijo en la fe, Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo, usando las mismas palabras que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos: ocupaos mientras yo regreso. Qué hermoso pensamiento y qué lindo es estar ocupado mientras el Señor regresa. En medio de todo esto, 6 meses han pasado y todavía la situación no se calma, pero primero Dios, pronto se calmará todo. Le invito a orar en este momento conmigo. Acompáñeme, por favor. Bendito Padre, que está en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre, porque usted es bueno, porque para siempre, Padre, es su preciosa misericordia. En esta linda mañana, Señor, le buscamos frescamente, Señor, para que sea usted, Señor, el que nos lleve a las aguas cristalinas y a los pastos verdes, Señor. Sabemos, Señor, que usted restaura nuestra alma. Señor, sabemos que usted fortalece nuestro espíritu. Sabemos, Señor, que usted está construyendo nuestra vida y nos está preparando, Señor, para que cuando usted venga estemos preparados para irnos con usted a las moradas celestiales, Señor. Padre, bendiga a cada hijo, cada hija que en este momento, Señor, piensan en todas estas palabras y se preparan, Señor, para que sea usted, Señor, el que les instruya y les bendiga, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. En esta mañana adora al Señor con nosotros de todo corazón, porque Él es digno. Por ti es mi clamor, y por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor
favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Mi deseo y mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. De mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Y tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, poderoso, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Es mi luz
y mi salvación, mi único amor, eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Adoremos. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Una vez más, tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Oh, sí, mi Dios, no hay nadie como tú. Oh, como tú. Gracias, Señor, que no hay nadie como tú. Muy buenos días, bendiciones. Espero se haya refrescado en el Señor. Se dice que la alabanza es como un baño fresco. Después de que uno se baña, uno se siente tan fresco y tan limpio. Y es así también cuando uno adora al Señor. Uno se siente no solamente fresco, refrescado, sino que también limpio ante la presencia del Señor. En este momento le invito, por favor, a que abramos nuestra Biblia a 1 Corintios 14. Si está haciendo notas, el nombre del mensaje es La posición de los dones espirituales. La posición de los dones espirituales. Qué hermoso es adorar a nuestro Señor. Qué hermoso también es buscar de su palabra en estos tiempos tan difíciles. En este día domingo, con el poder de Dios, estaremos llevando la palabra de esta manera, pero ya primero Dios, el día martes vamos a estar abiertos en el centro de Anaheim a las 8 de la mañana, el martes a las 7 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. Acompáñanos si quiere venir, ¿verdad? Bendiciones. La palabra de Dios declara en 1 Corintios 14:1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Bendito Padre que está en los cielos, Señor, le damos gracias, Padre, por su preciosa palabra. Señor, gracias porque usted nos limpia en el poder de su palabra. Señor, usted reenfoca nuestra visión
por medio de su palabra. Usted fortalece nuestra vida, Señor, porque es el maná bajado del cielo por medio de su palabra, Señor. Lámpara es a mis pies su palabra, Señor. Le bendecimos en este día, Padre, y le pedimos, Señor, que usted nos hable en esta mañana en el poder de su Espíritu Santo. Guíenos, Padre. Amén. Se dice que todos los cristianos estamos endeudados con un hermano cristiano que se llama Stephen Landon. Él era obispo de Canterbury en el siglo XII. Él sintió en su corazón que sería más fácil si la palabra de Dios tuviera divisiones, en otras palabras, entre capítulos y versos. Y en el siglo XII, Stephen Landon se dedicó a dividir la palabra del Señor entre capítulos y versos. Arduo trabajo el que este hermano hizo. Y qué hermoso, porque ahora disfrutamos la facilidad y la conveniencia de decir, por favor, abra su Biblia a tal capítulo y a tal verso. En esta mañana estamos en 1 Corintios 14:1. Y qué fácil, ¿verdad? Y cómo Dios usa a sus siervos durante el tiempo. Pablo declara aquí, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La palabra seguid es la palabra dioko. Esa palabra significa procurad, significa salir de cacería, significa buscar, perseguir con intensidad y cazar algo. En este caso, que cacemos el amor, porque el amor es el gran motivador, es el motor de la obra divina del Señor. Es primero y todo lo demás le sigue, nos quiere decir el apóstol Pablo. Después de haber presentado el amor como un camino aún más excelente, arriba de todos los ministerios y dones, ahora en este capítulo el apóstol Pablo confronta a los corintios en su pecado. Porque todos los ministerios que estaban funcionando en la iglesia de Corinto estaban funcionando sin el sazón del amor. Y es por eso que habían venido los abusos de los otros dones. Y el apóstol Pablo va a dedicar todo este capítulo para corregir este problema. Déjeme decirle que hay cosas que no se pueden aprender en la universidad. Hay cosas que no se pueden aprender en un colegio. Hay cosas que mucho menos se podrían aprender en una escuela intelectual. Las cosas fuertes, las cosas poderosas como el amor. Estas cosas solamente las puede dispensar el Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede enseñar las profundidades de las Sagradas Escrituras. Pablo les va a enseñar a los corintios que tienen que poner su arrogancia espiritual a un lado y buscar en humildad lo mejor, porque conocer la verdad y practicarla en el amor es lo más importante. Cristo Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene, en Juan 16:7, Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando
Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Increíble, hermanos, lo que Pablo declara aquí en este capítulo. Pablo dice, ¿verdad? Prefiero que profeticéis. Y sobre todo, ¿verdad? Que profeticéis. Esta palabra está en la forma plural, indicando que no es solo para ciertos hermanos el profetizar, sino para todos en la iglesia. Increíble. Las lenguas, como usted sabe ya, que se estaban practicando en Corinto, no tenían ningún valor edificante, porque no estaba edificando, a la congregación. No estaba dando instrucción o exhortación. Es lindo conocer y entender lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En otras palabras, el don de lenguas es el único don que habla de edificarse uno mismo. Y es lindo porque cuando uno está en lo más pesado de la tribulación, de los problemas, es ahí cuando uno puede cerrar la puerta y encerrarse en un lugarcito y buscar la presencia del Señor en oración. Y si Dios quiere, ¿verdad? Porque no todos hablamos en lenguas. Pablo lo va a hacer aquí cierto. Y lo que estaba pasando es que en Corinto, de acuerdo a las enseñanzas paganas, en los cultos paganos, todo mundo hablaba un montón de cosas, repetía un montón de cosas, pero ese no era el don del Espíritu Santo. Vamos a llegar a entender aquí. Y es hermoso cuando uno puede encerrarse en el closet y pedirle al Señor este don donde uno o el espíritu de uno, no va a ser mi cuerpo, sino mi espíritu se va a comunicar con el Espíritu de Dios. Y uno habla con Dios. Ese es el don de edificación de lenguas. Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. Note el don de profecía, la distinción del don de profecía, porque el don de profecía edifica, exhorta y consuela. Tres cosas, ¿verdad? Hay edificación, hay exhortación y hay conforte. En la edificación, si gusta apuntar, Efesios 4:29, Primera de Tesalonicenses 5:11, Primera de Timoteo 1:4, Judas 1:20, si está haciendo notas. Efesios 4:29 declara, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo lo que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Esa es la edificación.
La exhortación, Lucas 3:18, Hechos 13:15, Hechos 14:22, Hechos 15:32, Romanos 12:8, Primera de Tesalonicenses 2:3. El don de exhortación es hermoso. Hechos 14:22 declara fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hebreos 3:13, Hebreos 10:25, Hebreos 13:22, Primera de Pedro 5:12, si está haciendo notas. Qué hermoso, hermanos. ¿Verdad? Estos dones, el de profecía, porque edifica, exhorta y ahora consuela, ¿verdad? En otras palabras, trae conforte, la consolación. Apunte Efesios 6:22, Colosenses 4:8, Primera de Tesalonicenses 2:11, Primera de Tesalonicenses 3:2, Primera de Tesalonicenses 5:11 al 14. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos, y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo hacía a sus propios hijos. Qué lindo, hermanos, el don de profecía. Es increíble lo que Pablo está diciendo aquí. Verso 4 del capítulo 14 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. En otras palabras, el don de lenguas es, como ya explicamos, como la palabra ya nos explicó, es para edificación personal, pero el don de profecía es para bendecir, para equipar a la iglesia. ¡Qué hermoso! Verso 5 dice, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Note que hay un lugar también para el don de lenguas, donde el Espíritu Santo de Dios habla en un servicio y hay traducción. Muchos de nosotros estamos en un país donde se habla inglés. Estamos en un país donde muchos de nosotros hemos ocupado traducción. Tal vez cuando apenas llegamos. Ahora ya entendemos, ¿verdad? El me too y el you too. Pero déjeme decirle que el lenguaje espiritual no es tan fácil. Pero no es difícil tampoco, porque es el Espíritu Santo de Dios el que da la traducción. En otras palabras, si Dios tiene algo que decir a la iglesia, que hablar a la iglesia, el hermano se para y habla. Otro hermano o otra hermana se va a parar y va a hablar de la traducción, de lo que el Señor está hablando en ese momento. Así es como se practica el don, declara Pablo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas animadas que producen sonidos, como la flauta o como la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con flauta o con la cítara?
Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Note lo que Pablo estaba hablando, lo que está hablando aquí. En otras palabras, Pablo declara, ciertamente, imagínense, Pablo dice, ¿verdad? Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. En otras palabras, se necesita saber lo que Dios está diciendo. En Hechos 2:4, cuando por primera vez este don se realizó para la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, la palabra de Dios dice que todos los que estaban esperando la venida del Espíritu Santo en el cuarto donde se habían encerrado, la palabra de Dios declara que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En otras palabras, se hablaron como 19 lenguajes en total. ¿Por qué digo eso? Porque habían personas de todos los lugares que habían venido a celebrar a la fiesta. Y cuando se habló en lenguas, muchos, como no entendían, decían, estos están borrachos. Pero la palabra de Dios nos declara que por primera vez se paró el apóstol Pedro y aclaró, estos no están borrachos como vosotros pensáis. La tienda todavía no está abierta. Todavía no están vendiendo cerveza ni licor. Sino que esto es lo que profetizó el profeta Joel. En Joel 2:28. Joel profetizó, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Increíble, porque en ese día, en el comienzo de la iglesia, la palabra de Dios nos relata que 3,000 fueron salvos en ese día. Si usted lee ahí en Hechos 2 en adelante, 3,000 hermanos. Qué lindo mirar cómo Dios usó al apóstol Pedro para interpretar lo que Dios estaba haciendo. La profecía que se había dado para este tiempo. Déjeme decirle que todos entendieron en ese día y todos recibieron el beneficio, el regalo de salvación. Me imagino que muchos de ellos tenían años viniendo a celebrar la fiesta de Pentecostés. Pero en ese día realmente se conectaron con el Señor. Déjeme decirle que cuando la adoración alcanza lo más alto, entonces nuestro espíritu, no nuestro intelecto, se conecta con el Señor. Y eso fue lo que pasó en ese día. Nuestro Señor Jesús declara en Marcos 16:17, y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Qué hermoso, hermanos. Pablo dice aquí, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinto de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Qué hermoso mirar a alguien cuando toca una arpa y conoce las notas y sabe lo que está tocando. Distinguimos por el sonido de la música qué melodía está tocando. O si alguien está tocando, digamos, la guitarra, sabemos
qué alabanza está tocando, porque todo está en concordancia. Hay personas que cuando están aprendiendo a tocar, usted sabe, dan lástima, ¿verdad? Pero están aprendiendo a tocar. Pero usted las escucha después y ya pueden entonar no solamente notas, sino que también melodía. Es lo que Pablo está diciendo aquí, la importancia de no nada más hacerle ring a una guitarra o a un instrumento. No, Pablo dice, ¿verdad? Si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Ellos sabían exactamente lo que Pablo estaba diciendo aquí. Usted sabe, en esos tiempos eran tiempos donde siempre habían guerras. Y la trompeta tenía un sonido distinto para todo. Cuando tenían que venir a la asamblea, cuando tenían que venir a comer los soldados, o cuando era sonido de batalla, estos sonidos eran, vamos a decir, perfectos, y todo mundo conocía esos sonidos. Estos sonidos eran conocidos y distinguidos en esos tiempos, como le dije. Nosotros también, usted y yo, nosotros también crecimos con el sonido de las campanas. Muchos de nosotros, por la semana cuando daban la hora y cuando llamaban para ir a la misa los domingos, era el sonido distinguido para eso. En Números 10:9, la palabra de Dios declara, cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra con el adversario que os ataque, tocaréis alarma. En otras palabras, la trompeta era la alarma. Tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. Qué lindo, hermanos, lo que la palabra de Dios está hablando aquí. Qué hermoso. Qué lindo lo que Pablo dice aquí de distinguir los sonidos y de saber lo que el Señor está haciendo en la obra de Dios. Qué importante reconocer que un edificio no es nada más un lugar donde uno va y calienta silla. No. La palabra de Dios dice que Dios tiene un plan. Dios tiene una visión. Y la palabra de Dios nos manda a que nos ocupemos porque el jefe va a venir pronto. Que nos ocupemos en la casa del Señor. Y tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que conocer los sonidos de los tiempos. Así como Pablo lo está interpretando aquí. Él declara, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Imagínense lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 10. Y si miramos y contamos cuántas lenguas o cuántos lenguajes se hablan alrededor del mundo, hay ahorita, en estos días, 6,500 lenguajes. 6,500 lenguajes se hablan alrededor en nuestro mundo. Y como Pablo dice, ninguno de estos lenguajes carece de interpretación. En otras palabras, hay personas, los que hablan estos lenguajes saben lo que se están comunicando el uno al otro. Y qué hermoso, hermanos, porque nosotros también tenemos que aprender a hablar el lenguaje espiritual. Y no solo aprenderlo, sino que también practicarlo con el sazón del amor, con el significado del amor. El apóstol Pablo dice en el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras,
seré como extranjero para el que habla. Y el que habla será como extranjero para mí. En otras palabras, no nos vamos a entender. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, verso 12, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Está escuchando? Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Qué importante es en nuestros días destacarnos para el Señor. Qué lindo lo de los personajes que leemos en la palabra del Señor. Tenemos muchos nombres desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Estos fueron hombres que se destacaron en sus días buscando, sirviéndole al Dios vivo. Déjeme decirle que Él es galardonador de los que le siguen. Y qué hermoso, hermanos, es obrar en la obra del Señor. Yo le invito a que estos capítulos en 1 Corintios no solamente sean lectura, sino que se hagan realidad en nosotros, para que un día nosotros también aparezcamos en las aventuras, en la obra del Señor. Sírvale al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y déjeme decirle que nunca se va a arrepentir de ello. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Gracias.